Rusia, agencia de noticias TASS. 27 de abril de 2026, el secretario de Estado estadounidense afirma que nunca habló con el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Más noticias dentro del medio. El canciller Merz ocupa el último lugar en el ranking de popularidad de los políticos alemanes. El presidente serbio insta a Occidente a dejar de demonizar a Rusia. Irán aprobará una ley sobre el estrecho de Hormuz tras la reanudación del Parlamento. Más noticias dentro del medio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia espera que el OIEA se mantenga firme ante la ilegalidad de Ucrania. Oriente Medio, asentamiento ucraniano, desfile del Día de la Victoria, declaraciones del Kremlin. Datos clave, respuesta rusa al 20º paquete de sanciones de la Unión Europea. Paz en Oriente Medio y alianza estratégica. Putin se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores iraní. El espíritu del ELBA simboliza lo que Estados Unidos y Rusia pueden lograr cuando trabajan juntos. Más noticias. Intentos de dividir a la sociedad rusa y desafíos sin precedentes, declaraciones de Putin, el deseo de Occidente de controlar los Balcanes, clave para la paz en Ucrania. Más noticias, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso entrega una nota de protesta al embajador alemán. Tropas rusas liberan 2 comunidades en Ucrania en una operación realizada en el último día. Rusia es eterna, afirma Putin, mientras insta a una mayor flexibilidad legislativa. En más noticias en todo el medio, un diplomático de alto rango considera que Occidente está librando una guerra híbrida contra Rusia. En breve, un miembro del personal muere en un ataque con drones ucranianos contra la planta nuclear de Zaporizhzhia. Ataques con drones en regiones rusas y contactos entre Putin y Trump. Declaraciones del portavoz del Kremlin. Análisis de prensa. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan mientras Trump podría buscar ventajas tras el intento de asesinato. El gasto militar mundial aumentó a un 2,9% en 2025 hasta alcanzar los 2,887 billones de dólares en 2026. Teherán y Moscú mantienen estrechas consultas sobre una amplia gama de temas. Según un alto diplomático iraní, Rusia necesita crear una zona de amortiguación para liberar la región de Zaporizhzhia. El Senado ruso no ve señales de división en la sociedad iraní. Irán presenta a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Hormuz. Corea del Norte apoyará la política de Rusia destinada a proteger la soberanía. El máximo diplomático iraní visitará Rusia el lunes y se reunirá con Putin. Trump afirma que los oleoductos de Irán podrían explotar en 3 días debido al bloqueo estadounidense. Irán podría tener decenas de miles de drones y misiles, según un alto funcionario del Parlamento ruso. Los intentos de Zelensky por convertirse en el defensor de Europa no terminarán bien. La keniana Sawe estableció un récord mundial de maratón, convirtiéndose en la primera en romper la barrera de las 2 horas. Rusia es parte integral de Europa, no puede ser su principal amenaza. China con CGTN. Xi Jinping intercambia mensajes de felicitación con Tonglong por el 65 aniversario de los lazos diplomáticos. También los presidentes de China y Cabo Verde se felicitan con motivo del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas. El presidente chino Xi Jinping felicita a Nizar Ahmedi por su toma de posesión como el nuevo presidente de Irak. Más noticias dentro de destacados de portada. Xi Jinping felicita a Wadhani tras su elección como presidente de Benín. Y Xi Jinping instó a hacer esfuerzos para revisar a fondo y aplicar la experiencia de desarrollo de Yiwu. Iraníes anhelan el fin del conflicto que respete la dignidad de la nación y el bienestar de su pueblo. Juventudes japonesas se unen a protestas por preocupaciones del cambio de política de seguridad del gobierno. Canciller iraní conversa con autoridades de Omán para asegurar el tránsito por el estrecho de Hormuz. El canciller iraní podría visitar Pakistán antes de viajar a Rusia. Trump es evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un incidente de seguridad. Más noticias. La feria de Cantón, celebrada en Guangzhou, registra su participación récord. Aumenta a 20 el número de fallecidos en atentado con explosivos en el sureste de Colombia. BJIFF, más allá de los premios, y el Salón del Automóvil de Beijing arranca con 181 estrenos mundiales. China en movimiento, en especiales.
Irán con Hispan TV, Irán responsabiliza a Estados Unidos y sus aliados de cualquier alteración en el estrecho de Hormuz. Bienvenidos al regreso de los piratas. Irán condena la piratería legalizada de Estados Unidos. Vicepresidente Firmeza de Irán le otorgó influencia global tras años de sanciones. Alemania, Irán está humillando a Estados Unidos por no tener estrategia de salida. Más noticias. Pekín tacha de abusivas sanciones de Estados Unidos a refinerías en China por supuestos vínculos con Irán. Handala a fuerzas de Estados Unidos. Drones y misiles iraníes están en camino. Informe: Estados Unidos e Israel sufren escasez de misiles por guerra contra Irán. Más noticias. Irán ejerce influencia y posee activos estratégicos. Las concesiones deben provenir del bando asediado. Elección de Irán como uno de los vicepresidentes del TNP provoca la furia de Estados Unidos. Turquía con TRT. La ONU urge reabrir Hormuz mientras cae el tráfico y se estancan las negociaciones. Desplazamientos masivos en el sur del Líbano tras intensos ataques y orden de escalada de Israel. Irán plantea acuerdo para reapertura de Hormuz y fin de guerra, aplazando diálogo nuclear. Como Turquía pasó de depender del exterior a exportar combustible de aviación en plena crisis global. Irán comparte marco para negociar con Estados Unidos, aunque pone en duda la voluntad de Washington. Negociación congelada. Delegación de Irán se reúne con Pakistán ante posible diálogo con Estados Unidos. La Casa Blanca envía a Kushner y Witkoff a Pakistán para conversaciones clave con Irán este sábado. Estados Unidos está agotando sus reservas militares. ¿Cuál grave es el problema al que se enfrenta? Solidaridad nacida del dolor. Madrid impulsa una red de apoyo a personas con discapacidad en Turquía. Erdogan advierte que la inteligencia artificial y la tecnología están redefiniendo el mercado laboral global. Las sanciones a Cuba, Irán e Irak, que revelan sobre la fuerza de coerción y cómo han funcionado. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Muere agente sirio en operación antidrogas en Deir ez-Zor. 3 trabajadores de saneamiento mueren por la explosión de restos de guerra en Deraa. Las autoridades sirias desmantelan célula terrorista en Homs. Presidente al-Sharra, la justicia seguirá siendo una prioridad para el Estado. Siria desarticula red de narcotráfico, incauta 1,7 millones de pastillas de Captagón. Detención de Amjad Youssef impulsa proceso de justicia transicional en Siria. ¿Quién es Atef Najib, el acusado de arrancar las uñas de los niños sirios en Deraa? Inicia el primer juicio público contra altos cargos del depuesto régimen. El primer juicio público de altos cargos del régimen depuesto es en Damasco. Brutal asalto del ejército de Assad a la ciudad de Deraa en abril de 2011. El Líbano con Al-Manar, Saïd Qassem. Las negociaciones con el enemigo israelí carecen de toda importancia. No habrá regreso a la era anterior al 2 de marzo. Estados Unidos está siendo humillado por el liderazgo iraní. La resistencia islámica continúa sus operaciones en defensa del Líbano. Putin, el pueblo de Irán, lucha con valentía y heroísmo por su soberanía. Informe estadounidense: el fracaso de Israel en la guerra contra Irán y sus aliados agrava la situación en Oriente Medio. Los medios occidentales y árabes exponen la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán como una derrota estratégica total y un desastre económico. Diputado de Hezbollah, Raad, el desafío de Irán expone los límites del poder estadounidense y la interpretación errónea del eje de la resistencia. Venezuela con Telesur. Venezuela y Barbados sellan unión económica y comercial con acuerdos estratégicos. Venezuela sin sanciones. Diosdado Cabello destaca resiliencia de productores frente al asedio. Irán envía nueva propuesta a Estados Unidos a través de Pakistán para reabrir el estrecho de Hormuz. Ministerio de Defensa de Colombia reporta neutralización de ataques terroristas en Cauca. Netanyahu en crisis ante firmeza de la resistencia. Victoria de Irán y juicio por corrupción. Proyecto Júpiter. Nuevas revelaciones del plan de manipulación de la derecha en Colombia. FIFA aprueba nuevas reglas para la Copa del Mundo 2026. En medio de la isla, Cuba debate el robo, el aceite y la falta de electricidad. La Unión Eléctrica pronostica una afección de 1.455 megavatios para el horario pico nocturno. Cuba implementa una transformación de las unidades presupuestadas, puntos clave
del decreto 127. Nicaragua con el 19. Luchamos con valentía para vencer y defender los derechos de todos. Brian Wilson encabezará celebración del Día del Héroe Internacionalista. Entregarán 30 kilómetros de tercer tramo de la carretera costanera del Pacífico. Nicaragua vive excelentes tiempos, gracias a Dios. Radio Argelia Internacional, programa especial, la diplomacia religiosa, Argelia Faro de Paz y convivencia internacional. Caballero soy, cuando Don Quijote cobra vida para los niños. Lectura continuada del Quijote, celebración de la 16ª edición del Salón del Turismo de Orán. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, los presos saharauis se mantienen firmes en sus posiciones. Mali, reportes de intensos enfrentamientos simultáneos en el norte y el sur del país. La visita de Estados Unidos al Magreb evidencia tensiones por el Sáhara Occidental y refuerza la defensa argelina de la autodeterminación saharaui. El ministro de Exteriores de Irán viajará hoy a Pakistán para retomar el diálogo con Estados Unidos. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos. Información no tendrás, información no tendrás. 27 de abril de 2026, vamos a el análisis de un medio y noticia de Sputnik Mundo, que es un medio ruso dedicado específicamente a Latinoamérica, pero también abarca España y todos los hispanohablantes, como por supuesto. Arrestan en México al jardinero, uno de los dirigentes locales del cártel Jalisco Nueva Generación, esos cárteles que domina la DEA, que es la jefa, Estados Unidos, del narcotráfico supuestamente internacional, aunque ya está más ubicado solo en el continente americano. El mundo globalizado, como lo conocemos, se acabó y el TMEC era parte de él. Estados Unidos se impuso en la revisión. Bueno, pues el mundo globalizado, como lo conocíamos, eran las instituciones Bretton Woods para la defensa del dólar. Estados Unidos, lo que habría que preguntarse, Estados Unidos ya definitivamente da por perdido al dólar y por eso está sosteniendo artificialmente con la IA y las criptomonedas el nefasto y genocida mercado de valores innecesario que hay que eliminar para que el ciudadano no siga siendo maltratado. Porque vamos, no estamos en blanqueo de capitales de los 4 gerifaltes de lobbies que usaron a Estados Unidos para ello a través de un cambio de divisas con el Bitcoin. ¿No estamos en esa era? Pregunto. Bueno, envío mensual de deportados desde Estados Unidos coloca a Paraguay en un problema, advierte expertos. Hombre, Paraguay otra vez en el mapa, querido Paraguay. Intervencionismo a tope, ¿no? ¿Y ahora qué vas a ser? La cárcel. ¿Por qué? ¿Qué pasa con El Salvador? Igual Bukele nos da una sorpresita. 90.000 millones de la Unión Europea para ese agujero negro llamado Zelensky. El déficit de Kiev es irremontable. Volvemos a reproducir, que lo he hecho hoy en un espacio de User City en X, en la plataforma llamada ahora X, antes denominada Twitter, que este señor es un puto títere y además es un actor pagado al que van a asesinar y hacer desaparecer los que le pagan, y que el régimen de Kiev es nazi y que todo el mundo sabía, y los estadounidenses y anglo más, que la supuesta guerra en la que nos han colocado a Europa de Ucrania era para perder. O sea, le están sacando dinero a perder. ¿Estamos entendiendo esto? Y mientras nos han trasladado al resto del mundo la estanflación, que es la enfermedad del cáncer que tiene el anglo, pero que los demás no teníamos. Ojo, que esto es heavy. Neocolonialismo en América Latina. El multilateralismo puede ser la respuesta. El multilateralismo de China, vamos a decirlo claro, o sea que también hay que decir las cosas como son. Es decir, neocolonialismo en América Latina, de nuevo, intervencionismo a tope, queda Perú, y Perú parece que va a ser intervenida también, pero es intervenida, en mi opinión, y esto no lo puedo decir en ese espacio en el que he intervenido hoy, que es intervenida porque ya está totalmente concentrado la forma en que la ruta de la seda se va a controlar por parte de China y con la consistencia y el acuerdo con Perú en América Latina en general.
atacando, por tanto, a la idea del canal de Panamá como parte de Ruta de la Seda, o sea, eso desaparece, ¿no? Y ya como última instancia, los estadounidenses, el gobierno genocida, violador, pedrasta, asesino y asqueroso, depravado de Estados Unidos, que ha tomado y ha secuestrado a Estados Unidos, pues no tiene otra para seguir manteniéndose y robar y robar y robar hasta que ya no le dejen robar y quedará el último robando, ya sé si lo pillarán, que hacer un neocolonialismo feroz. El mundo globalizado, como lo conocíamos, se acabó otra vez en lo último de hace 55 minutos y hace una hora los 90.000 millones de la Unión Europea al agujero negro de Zelensky. Y este es el panorama que después de una semanita que me he pasado yo intentando parar, que es un poquito difícil aquí en Estados Unidos, pues me he encontrado pues un panorama que seguimos más de lo mismo. Y bueno, vamos a ver los supuestos intervenidos, algunos de ellos van a dar una sorpresita, ¿eh? No va a ser Paraguay, pero sí va a ser El Salvador, pienso yo. Porque es que ese señor Bukele, que ha sido un perro fiel a Estados Unidos y al anglo y una cosa sin palabras, y traidor a su origen y tal, pero es que su origen es palestino y el padre ha sido imán. Entonces, y el abuelo más. Entonces, yo no las tendría todas conmigo. No las tendría todas conmigo si fuera el yanqui. Vamos a ver a Argentina también cambiar, porque obviamente el payaso que tienen ahí puesto, tipo Zelensky, tipo Netanyahu y tipo Hitler, pues con los dos maletines Churchill se puede cambiar de lado tranquilamente. Y mientras tanto, mi presidente, siendo la cabeza de Europa, y colocando a España como en ese multilateralismo y en el panasianismo, los que van a dirigir Europa, lo cual, oye, lo haces por sentimientos espurios tuyos, pero bienvenidos sean para el interés general. Ahí sí me tienes al lado, presidente. Mientras tanto, no dejes de mirar a Palestina, no dejes de gritar contra todos los genocidios que continúan, por favor, parémoslo ya. Y quitemos ya de encima a todos estos títeres y pongamos la soberanía sobre la mesa, que si queremos, podemos. Viva Palestina libre del agua al agua. Y sobre todo y ante todo, acuérdate de darle a like y a todas estas cosas que hay que darle, porque si no, a mí lo que hacen es robarme las suscripciones y las cosas para otros y las ideas y hacer programas con mis cosas. Y oye, es que no me quieren pagar porque, claro, he puesto un cerito más de lo que pedí antes, un cerito más. Pero un cerito más son muchos ceritos, son 6 ceritos. El que me quiera para mis análisis, por mi formación, mi experiencia y mi conocimiento y mi inteligencia, que lo pague. Mientras tanto, ustedes lo tienen aquí gratis, pero por lo menos denle un like y ayúdenme para evitar que me usen pues toda esa gentuza que me copia en esta era del final y de todos los valores perdidos. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.